37:8 dice así en el nombre de Jesús. Amén. Y le dijeron sus hermanos: ¿acaso pretendes reinar sobre nosotros? ¿O te enseñorearás tú de nosotros? Y lo odiaron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. Padre, gracias, Dios. Gracias a Dios Jesús. por su Gracias palabra. Padre, en el nombre poderoso. Gracias en esta hora, Padre amado Dios. Padre, no la bendecimos porque ella son benditas, Dios. Padre, te pido que nos hables, Señor, conforme a tu voluntad y a tu propósito, en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse. Gloria al Señor. La historia que les acabamos de leer es una historia muy conocida por cada uno de nosotros. Bendito el Eterno. La vida de José, este hombre. Bendito el Señor, hijo de Jacob. Este hombre tenía 12 hijos y una hija. Bendito el Señor. Y Dios había hablado a su padre de promesa de naciones. Dios había hablado a su abuelo también, a Abraham, a Isaac, a Jacob. Dios viene hablando de una promesa, de un cumplimiento. Bendito el Eterno. Y cuando Jacob tiene estos hijos, dice el texto, en el capítulo 37, dice que Jacob lo amaba más que a todos sus hermanos. Bendito el Eterno, porque lo había tenido en su vejez. Y dice que ellos odiaban a José. Sus hermanos lo odiaban a este muchacho, bendito sea el Señor, porque posiblemente veían el afecto de su padre hacia su hijo. Veían cómo Jacob quizá trataba a José. Pero me doy cuenta que el comportamiento de ellos no era igual al de José. Ellos se comportaban, dicen algunos estudiosos, que posiblemente haya sido Jacob que enviara a José a espiar a sus hermanos, a ver cómo ellos se comportaban. Porque la Biblia dice que José informaba a su padre la mala fama de ellos. Algunos estudiosos por eso dicen que posiblemente haya sido Jacob que lo haya enviado a ver el comportamiento. Dice que José apacentaba ovejas también con ellos. Bendito sea el Eterno. Pero me llama la atención que dice la Biblia, bendito sea el Señor, que Jacob hace una túnica de colores para José. Me doy cuenta, bendito el Eterno, un estudioso, un escritor llamado John MacArthur, un escritor de Biblia, él dice que la túnica representaba liderazgo, representaba cabeza. Lo que Jacob estaba haciendo era marcando a José como líder de la casa. Amén. Como el primogénito. La túnica, según el estudioso, posiblemente le tocaba a Rubén como primogénito de Jacob. Pero como Jacob sabía el amor que tenía con José, yo no sé si Dios quizá había tratado con Jacob, pero el muchacho tenía una gracia sobrenatural. El muchacho portaba algo que los otros no portaban en ese momento. Y Jacob le da la túnica al muchacho. Me doy cuenta que cuando Jacob da la túnica, me doy cuenta que empiezan los sueños a llegar a José. Me doy cuenta, bendito el Eterno, que posiblemente, si es como el estudioso dice, Jacob activó algo en el mundo espiritual. Amén. Te adoro, Padre. Posiblemente Jacob activa algo. Los patriarcas eran quienes bendecían los hijos. Ellos no podían ser bendecidos si el padre no los bendecía. Bendito el Eterno. Y dice que José tiene un sueño y lo cuenta a sus hermanos, donde todos se inclinan delante de él. Y dice el texto que aún lo aborrecían más por causa de sus sueños y por causa de sus palabras. Bendito el Eterno. Me doy cuenta que cuando usted y yo soñamos de parte de Dios, el enemigo se va a levantar en nuestra contra. Van a venir persecuciones, van a venir un sinnúmero de cosas, donde el enemigo va a levantar cosas en nuestra contra para debilitarnos, para hacer, bendito sea el Señor, que nosotros no sigamos soñando, no sigamos, bendito sea el Señor, en la dirección que Dios no quiere. Bendito el Eterno. Y dice que ellos lo aborrecían aún más.
No tan solo porque su padre lo amaba más, sino por causa de los sueños. Y yo vengo a hablar con personas que han soñado de parte de Dios. Con personas que tienen sueños, personas que caigan promesas, personas que caigan palabras de parte de Dios. Y posiblemente están siendo perseguidos por esa palabra. Posiblemente están siendo metidos, bendito sea el Señor, en un hueco, en un proceso, en un desierto, por causa de un sueño, de una palabra que Dios te dio a tu vida. Me doy cuenta que cuando yo veo la vida de esta familia, me doy cuenta que Dios se le aparece a Abraham. Dios habla con Abraham, Dios habla con Isaac, Dios habla con Jacob, pero con José la Biblia no lo relata. Te adoro, Espíritu Santo. Me doy cuenta que Dios empieza a tratar con el muchacho en sueño. Me doy cuenta que el sueño trajo una persecución en la vida de José. Y usted y yo sabemos que muchas veces estamos en el anonimato, estamos, bendito sea el Señor, en un lugar. Y cuando Dios habla en nuestras vidas, viene persecución, viene el levantamiento, viene el proceso, viene un sinnúmero de cosas, porque el enemigo vio que hay una palabra que tú portas, hay una palabra que tú cargas encima. Te adoro, Padre. Y me doy cuenta que muchas veces el enemigo sabe cuando la palabra viene de Dios, cuando están aquí. Y muchas veces usted y yo dudamos cuando Dios habla en nuestras vidas, cuando Dios usa un hombre o una sierva de Dios a hablarnos. Muchas veces nosotros dudamos porque no estamos viendo en la condición que estamos y no estamos creyendo en lo que Dios ya habló. Pero el enemigo sabe cuando la palabra viene de Dios. Y usted, bendito sea el Eterno, muchas veces empezamos a caminar conforme a esa palabra. Y hay momentos en nuestras vidas, bendito el Señor, donde nosotros nos cansamos, donde nosotros nos paramos, donde nosotros menguamos la búsqueda. Bendito el Eterno, por causa del peso de la palabra que nos dieron. Porque hay palabras que tienen peso en el mundo espiritual. Y usted y yo muchas veces desconocemos la identidad que tenemos. Te adoro, Padre. Usted y yo muchas veces desconocemos de lo que portamos de parte de Dios. Muchas veces usted y yo muchas veces nos menospreciamos. No nos damos cuenta de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Porque nos veamos de un punto de vista en lo cual caminamos y andamos, pero no nos estamos viendo en el lugar donde Dios ya nos vio, donde Dios ya nos predestinó, bendito el Eterno, que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Isaías dice que Dios trae cosas antes de que sucedan y las revela, bendito el Eterno. Lo que Dios te está diciendo, el diseño que yo tengo para tu vida, como yo te diseñé, bendito el Eterno, es para cosas grandes, es para cosas gigantes que tengo para tu vida. Pero mientras tú te analizas y te ves, tú dices, y Dios va a hacer eso conmigo. Me gusta lo de Dios, que Dios multiplica donde no hay nada. Dios habla donde no hay nada, ministro. Porque Dios no espera que tú estés en un lugar o en una posición para Dios hablarte y decir lo que va a hacer contigo. Dios mira desde su eternidad. Un estudioso dijo que cuando Dios creó a Génesis, se fue a Apocalipsis. Y después que Dios terminó la creación, luego se fue al comienzo del juego. Porque Dios no ve las cosas hechas, sino que ya Él la ve determinada. Lo que Dios empezó contigo, ya Él lo terminó en el mundo espiritual. Lo que tú estás viviendo, está pasando, es el comienzo de lo que la eternidad ya predestinó de ti. Bendito el Señor. Y este muchacho, lo primero que el enemigo quiere hacer, dice en una ocasión la Biblia, el texto, creo que en el verso 40, en el capítulo 40, dice que cuando Jacob lo envía a ver cómo estaban sus hermanos, dice que lo envía a Siquén o a Dotán, y dice que allí ellos lo ven, y cuando lo ven de lejos, dicen, vamos a matarlo, vamos a ver qué será de su sueño, porque el enemigo siempre va a querer matar tu sueño.
El enemigo siempre va a querer matar tu propósito. Porque el enemigo sabe de dónde Dios te sacó y para qué Dios te llamó. Porque ya Dios habló. Y el enemigo ve la palabra que tú cargas encima. El enemigo puede percibir la palabra que tú portas. Y dice, en el mundo espiritual, envíenle gente y detengan a ese muchacho. Detengan esa guerrera. Detengan ese hombre de Dios porque carga un depósito terrible. Y no podemos dejar que ese muchacho crea lo que recibió. Y eso es lo que el enemigo muchas veces trae a nuestras vidas. Empieza a traer dudas. Empieza a traer un sinnúmero de cosas para que usted y yo dudemos de lo que Dios ya dijo de nosotros. Y el enemigo percibe esto, bendito el Eterno. ¿Cuántos de nosotros no cargamos palabra? ¿Cuántos de nosotros no cargamos una promesa de parte de Dios? Y mientras yo leía esto, mientras yo meditaba, bendito sea el Eterno, Dios traía en memoria a mi vida, la vida de José. Porque a veces le preguntamos, ¿qué ha pasado, Señor? ¿Qué pasa con la promesa que me diste? ¿Qué pasa con la palabra que tú hablaste a mi vida? ¿Qué pasa que no estoy viendo lo que tú me prometiste? José duró un tiempo, bendito sea el Señor. Me doy cuenta que cuando los hermanos agarran a José, dice que Rubén intercede, el primogénito. Y Rubén no quería matar a su hermano porque lo quería llevar a su padre. Bendito el Señor. Pero me doy cuenta que hay momentos donde Dios va a hacer cosas que usted y yo no las vamos a entender. Así es, mío, Padre. Dice Isaías el profeta que vuestros pensamientos no son sus pensamientos. Ni tus caminos, vuestros caminos. A Dios usted y yo nunca lo vamos a entender. Yo le pregunto a Dios muchas veces, Padre, ¿y por qué tú me permites pasar esto? ¿Por qué tú permites que pase esto, Padre amado? Y a veces no entendemos el vocablo de Dios. Y el que está afuera te juzga. El que está a tu lado está juzgando tu proceso. Pero no están entendiendo lo que Dios está provocando en ti. No están entendiendo qué es lo que el cielo está haciendo en tu vida. ¿Cuál es la formación que el cielo predestinó para ti? Quizá no sea la mejor formación. Quizá el proceso te está doliendo como tú estás siendo procesado, como tú estás siendo formado. Y quizás tú le preguntas a Dios, Padre, pero otros no pasan ese proceso que yo he pasado. ¿Y por qué tú permites que yo lo pase? ¿Y por qué tú permites que eso me pase a mí? Hay cosas que Dios va a permitir en tu vida para formar tu llamado, para formar tu carácter, para formar tu ministerio. Hay momentos que Dios te va a hacer pasar vergüenza. Hay momentos que tú no vas a entender eso. Y le dices, Señor, ¿por qué tú permites que yo pase ese tipo de vergüenza? Padre, ¿por qué tú permites que eso me lo hagan a mí? Aquellos son impíos. Aquellos no te sirven. Aquellos viven de una apariencia y humanamente son bendecidos. Y humanamente son prosperados. Y humanamente tú crees que Dios lo está bendiciendo, pero Dios no está ahí. El muchacho lo entran en una cisterna. Al muchacho deciden venderlo para no matarlo. Ahora el muchacho es esclavo de los ismaelitas, de un grupo que venía cruzando por ahí. El muchacho es vendido como esclavo. El muchacho lo llevan a Egipto. El muchacho allí lo compra un hombre, un general oficial, bendito sea el Eterno, llamado Potifar. Ahora el muchacho está caminando por la calle de Egipto como esclavo. Posiblemente tiene una vestidura de esclavo. Posiblemente tiene un calzado de esclavo. Posiblemente la gente dice, mira, un esclavo más. Pero el muchacho tiene un espíritu de reinado por dentro. Y yo vengo a hablar con personas de reinado en esta mañana. Personas que están siendo procesados por el depósito que caiga. Personas que están siendo vituperadas porque hay una palabra de poder en ti.
Y José, el muchacho, está siendo vendido. Pero me llama la atención que la Biblia nos registra que Dios hablaba con José. Pero la Biblia registra y dice, y Dios estaba con él. Hay momentos donde Dios va a guardar silencio. Hay momentos donde tú no vas a escuchar la voz de Dios. Hay momentos donde tú te vas a mover, te vas a pasear y vas a pensar que Dios no está contigo. Pero lo que tú tocas, Dios pone gracia. Donde tú pisas, los diablos se levantan. Porque Dios está contigo. Y dice que Dios estaba con él. Y el hombre lo pone a cargo de todo a José. Dice que el muchacho, bendito el Eterno, tenía una gracia sobrenatural donde Potifar lo pone a cargo de todo lo que hay en su casa. Le dice en pocas palabras a José, mira, tú eres el que manda aquí. Cuando yo no esté, tú eres el que sabe de todo esto. Pero Potifar le dice, pero hay una sola cosa donde tú no te perteneces. Y es su amada, es su esposa. Bendito el Eterno. Pero dice un texto que el muchacho era de buen parecer y de buena hermosura. El muchacho era buen mozo. El muchacho se veía bien. La mujer de Potifar le coge con él. Me doy cuenta que como el diablo no podía robar la esencia de José, que como el diablo no podía quitarle su esencia, aunque el muchacho era esclavo, tenía un reinado por dentro. El muchacho cargaba una identidad de hebreo, no de egipcio. Y posiblemente muchos egipcios cayeron en la mano de la mujer de Potifar. Yo me imagino al enemigo pensando, el muchacho ya está grande, el muchacho ya es un hombre, él tiene que tener necesidad humana. Y posiblemente la Biblia no lo registra, pero podía ser hermosa la mujer, podía tener atractivos hermosos. Y el diablo pensó y dijo, yo lo voy a hacer caer porque él tiene necesidad seguro. Pero como el muchacho tenía una esencia sobrenatural, no importaba los años que él tuviera solo. Quizás José nunca había tocado una mujer. Y el diablo seguro pensó, le voy a dar con lo que más el hombre tentado. Le voy a poner una mujer en su camino. Le voy a poner que lo seduzca, que lo haga caer. Pero el muchacho no entró en esa. Dile al que está a tu lado, yo no le voy a fallar a Dios. Yo no le voy a fallar a mi amado. Y José le dice, yo no puedo hacer esto a mi amo, ni tampoco puedo pecar contra Dios. Que nada dañe tu esencia. Que nada ni nada dañe lo que Dios está haciendo en tu vida. Y me doy cuenta, bendito sea el Eterno, que el muchacho se le escapa a la mujer. Pero dice el texto que ella se quedó con la ropa de José. La mujer tiene la ropa. Que quiere dejar dicho que él la quería abusar de ella. Ella levanta una falsa calumnia contra José. Ella levanta un falso testimonio contra el hombre de Dios. Porque hay personas que van a hablar desde su perspectiva y van a levantar falsas cosas contra ti. Van a levantar muchas veces falsos testimonios. Porque no conocen tu esencia. Porque no conocen tu identidad. Y me doy cuenta, bendito el Eterno. Esta mañana me levanto un poco temprano para meditar en la palabra. Y mientras medito me doy cuenta que la ropa representa algo poderoso. Así es. Lo primero que sus hermanos, para poder engañar a Jacob, sus hermanos le quitaron la túnica, la ropa, la vestidura. Y dice que la mancharon de sangre para darle a entender a su padre que una mala bestia lo había devorado. Porque ellos
mancharon la túnica, pero no mancharon la esencia. Y la mujer de Potifar quiso hacer lo mismo. Agarró la ropa para acusarlo de algo que él no había hecho. Para traer, bendito del Eterno, algo para traer una acusación en la vida de José. Utilizó lo mismo, la ropa. Y la ropa, bendito sea el Señor. Yo mientras meditaba notaba algo. La ropa significa, tiene mucho significado, tiene que ver con cubrir, con tapar, con ocultar, pero también con engañar. Papá. Dios mío, siento bravo. Muchas veces, cuando yo entré y veía a Carlos, yo vi a ese hombre tan elegante. Si Carlos sale allá afuera y lo ve una Dalila de esa, dice, ese hombre tiene que tener una Mercedes 2026 parqueada por ahí. Porque muchas veces la ropa te engaña. Una vez yo venía saliendo de La Sirena y un compañero de trabajo me vio y me dijo el otro día, varón, pero yo lo vi saliendo de La Sirena y yo pensé que usted tenía un chipetón allá afuera. Si yo no sé quién es usted, digo, ese hombre tiene que tener una buena jipeta, un buen vehículo. Porque muchas veces la apariencia o la vestidura engañan a muchos. Pero también la vestidura te identifica. Porque usted y yo sabemos cuando vemos a un mendigo en la calle o a alguien que anda, no solamente el físico lo delata, sino también su vestidura. Anda con una vestidura sucia, una vestidura quizás rota, y usted se da cuenta quién es por causa de la vestidura. Pero la Biblia no manda de vestir con pudor, bendito el Eterno, de andar, bendito sea el Señor, agradable delante de Dios. Hay mucha gente que dice que la vestidura no es nada. Primero, claro estamos, primero está lo interno, lo del corazón. Pero la vestidura también te representa. Si usted lee la Biblia en Levítico, aún a los sacerdotes Dios le dijo cómo tenían que vestir. Todo tiene un orden en la palabra. Bendito el Eterno. Y esta mujer lo quiso acusar por causa de la ropa, porque tenía una evidencia para acusar al hombre de Dios. Ahora me doy cuenta que por causa de eso su esposo le cree a su amada y meten a José en la cárcel. El muchacho fue vendido, fue entrado en una cisterna. El muchacho es esclavo. Ahora el muchacho lo acusan de algo que él no cometió y está en una cárcel. Posiblemente, seguro se levantaron gente y dijeron, como le dijeron a Pablo en una ocasión en la isla de Malta, y qué mal hizo este hombre, que todo le viene encima. Porque la gente no va a entender tu proceso. Hay sueños que no todo el mundo lo van a entender. Hay veces que yo he hablado con personas y después el Eterno me corrige y dice, no le cuente todo a todo el mundo, porque no van a entender tu proceso. No van a entender lo que Dios va a hacer contigo. No van a entender el llamado que tú portas. Y el muchacho ahora está en la cárcel. Yo escuchaba un pastor, bendito sea el Señor, que hablaba de parada. Y cuando él me llegó esto a la mente, bendito el Eterno, posiblemente Dios tiene que sacar a José de la casa, de la falda de Potifar. Porque muchas veces nos acomodamos. Hay sitios que nos sentimos bien. Pero yo soy un chico cómodo ahora. Ya como que el proceso bajó un poco. Y Dios dice que ese no es el lugar donde tú perteneces. Yo no te llamé a estar en la falda de Potifar. Hay veces que Dios te va a despegar de tu familia. Hay momentos donde Dios va a permitir que tu madre o tu padre te lleven un plato de arroz.
te digan ve lo siento palgar. Pero hay momentos donde nadie se te va a acercar, donde Dios te va a dejar solo, para que tú aprendas y la esencia que tú portas te va a sacar adelante. Porque Dios sabe lo que depositó en ti. Y posiblemente este es un lugar de parada para José. Me doy cuenta que José no vuelve a soñar. Me doy cuenta que ya José no tiene revelación. Quizá Dios no empezó a seguir tratando con José, pero dice la Biblia que Dios estaba con él. Aún en la cárcel Dios estaba ahí con él. Y Dios pone gracia sobrenatural sobre José. Donde quiera que José pisa, lo ponen como jefe. Lo ponen a ministrar. Porque por mal proceso quiere ocultar tu identidad, la esencia va a hablar por ti. Por más proceso que tú tengas en tu vida, hay una esencia sobrenatural en ti. Hay una gracia que Dios ha puesto en tu vida. Bendito el Señor. Y la parada representa muchas cosas. Este pastor decía que hay paradas donde tú no sales en afiche. Hay paradas donde tú no sales en escenario. Y quizá la gente diga, pero ya el varón no sale en los afiches. Ya yo no veo que el varón sube. Bendito el Eterno, ¿dónde va a predicar? ¿Será que está mal? ¿Será que está en pecado? Esas son palabras de Dios. Y la gente no va a entender eso. Hay paradas que nosotros necesitamos. Él decía muchas veces, un ejemplo, esta tablet, si yo la dejo prendida, en algún momento se va a apagar. Pero tiene que haber un momento de recarga. Un momento de parada. Y hay veces que nos tenemos que parar para llenarnos de Dios, para buscar intimidad con Él. Aunque la gente no te vea fluyendo, dile que yo estoy en una parada. Aunque tú no me veas caminando, fluyendo, es que estoy parado. Porque estoy cogiendo fuerza. Porque lo que viene es grande para mi vida. Y este muchacho está en la cárcel. Allí él pasa un tiempo y dice la Biblia que allí estaban dos, el panadero y el copero. Dile al que está a tu lado, en Dios no hay casualidad. Qué casualidad, bendito el Eterno, que el copero del faraón y el panadero del faraón están allí presos con él. Y dice la Biblia que ellos tienen dos sueños la misma noche. Cuando José le ve el rostro, lo ve turbado, lo ve triste, y le dice, ¿qué le pasa? Y ellos le dicen, es que hemos tenido un sueño y no tienen quien me lo interprete. Yo hablaba algo con el pastor que el Señor trataba conmigo. Y mientras yo meditaba y decía, wow, pero José no volvió a soñar más. Y yo sentí en mi espíritu que Dios me hablaba y me decía que no es momento de soñar ya. Es momento de interpretar lo que te digo. Es momento de sacar la interpretación de los sueños que te he dado. Y dice que José empieza a interpretar los sueños. Pero me llama la atención que cuando José termina de interpretar los sueños, dice que ellos son libres. Pero José le dice al copero, acuérdate de mí cuando esté en tu reinado. Posiblemente, como muchos de nosotros, José se sintió solo. Es muy fácil leer la Biblia, pero vivirlo. Es muy fácil yo contarle el proceso, pero si usted se pone en mis zapatos, posiblemente José, el muchacho, se sintió solo allí. Ya Dios no está conmigo, ya Dios no me habla. Aún el copero se olvidó de mí. Dice que pasaron 2 años y José en la cárcel.
Pero dile al que está a tu lado, Dios no se ha olvidado de ti.